La notificación iluminó la pantalla de mi móvil a las 23:17. Javier dormía a mi lado, su respiración pesada, el brazo colgando fuera de la cama como siempre. Miré de reojo antes de desbloquear el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda sin motivo aparente. «Sigues despierta», decía el mensaje. No había nombre, solo un número que conocía demasiado bien. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Hacía años que no hablábamos, que no tenía noticias suyas, pero allí estaba, irrumpiendo en mi vida con la misma facilidad con la que lo había hecho la primera vez. Sabía lo que tenía que hacer: borrar el mensaje, bloquear el número y seguir con mi vida. Pero en vez de eso, mis dedos traicioneros deslizaron la pantalla y escribieron la única respuesta que jamás debí enviar: sí. Mi pulso se aceleró mientras esperaba su respuesta, como si estuviera haciendo algo prohibido, como si en ese momento exacto mi vida estuviera a punto de cambiar sin que pudiera detenerlo. Segundos después, otro mensaje llegó. «Quiero verte». Tragué saliva, mirando el teléfono como si fuera un objeto peligroso. No tenía sentido. No había razón para responder. Y sin embargo, algo dentro de mí, una parte que creía enterrada, despertó de golpe. Mi dedo se movió antes de que mi cerebro pudiera detenerlo. ¿Cuándo? La respuesta fue inmediata. Mañana. Donde siempre. Bloqueé la pantalla y dejé el móvil en la mesilla, pero no pude volver a dormir. Javier se giró en la cama y murmuró algo entre sueños, su mano rozando la mía por un segundo antes de caer de nuevo en la inconsciencia. Lo miré en la penumbra, su rostro tranquilo, sin sospechas. Me odié por lo que acababa de hacer, por lo que estaba pensando hacer, pero al mismo tiempo, sentí una adrenalina que no recordaba haber sentido en años. No podía hacer esto. No debía hacer esto. Pero ya había respondido. Y en el fondo, sabía que no había vuelta atrás. El día pasó en una especie de niebla, como si todo lo que hiciera fuera automático, como si mi cuerpo estuviera presente pero mi mente estuviera en otro lugar. Me levanté a la misma hora, llevé a Paula al colegio, fui al trabajo y pasé las horas respondiendo correos y participando en reuniones que no escuché realmente. Cada vez que intentaba concentrarme, la notificación en mi teléfono volvía a mi mente como un recordatorio de lo que había hecho la noche anterior. No sabía qué iba a pasar, no sabía si realmente iba a ir, pero la idea estaba ahí, flotando, como una posibilidad demasiado real. A las 6 de la tarde, Javier me envió un mensaje. «Voy a llegar tarde, tengo que cerrar algo en la oficina». No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo esa sensación extraña en el estómago. No debía ser tan fácil. No podía ser tan fácil. Pero lo era. Me encontré a mí misma en el baño del trabajo, mirándome en el espejo como si no reconociera a la persona que tenía delante. Estaba nerviosa. No por lo que estaba haciendo, sino porque sabía que no había ninguna excusa, ninguna justificación real. No podía decir que estaba siendo descuidada por mi marido, no podía decir que mi matrimonio estaba en ruinas, porque no era verdad. Javier era un buen hombre. Nunca me había faltado al respeto, nunca me había hecho sentir menos. Nuestro matrimonio tenía altibajos como todos, pero no había ninguna gran crisis, ningún problema que justificara lo que estaba haciendo. A las 7, salí de la oficina y me dirigí al lugar acordado. El tráfico estaba denso, pero no tenía prisa. No sabía si esperaba que él estuviera ahí esperándome o si deseaba que hubiera cambiado de opinión. Mi teléfono vibró con otro mensaje. «Estoy aquí». No respondí, solo seguí conduciendo hasta que estuve lo suficientemente cerca como para ver su coche estacionado en el mismo sitio de siempre. Apagué el motor y respiré hondo. No tenía que hacer esto. Podía dar la vuelta e irme. Pero no lo hice. Cuando salí del coche, él ya estaba afuera,
apoyado en la puerta, observándome con la misma expresión que siempre había usado conmigo. No había sorpresa, no había ansiedad, solo esa seguridad que siempre había odiado y admirado al mismo tiempo. No pensé que vendrías, dijo, con una pequeña sonrisa. Yo tampoco, respondí. Nos quedamos en silencio por un momento. No necesitábamos hablar de los años que habían pasado, de lo que habíamos sido, de por qué nos habíamos distanciado. Ninguno de los dos lo mencionó. ¿Quieres entrar?, preguntó, señalando el pequeño bar al que solíamos ir. Asentí, aunque sabía que ese no era el problema. No era el bar, no era la conversación. Era lo que significaba estar ahí. Nos sentamos en una mesa en la esquina, lejos de los demás, como si quisiéramos escondernos, aunque nadie nos conocía. Pedimos 2 cervezas y por unos minutos fingimos que era algo normal, que éramos 2 viejos amigos poniéndose al día. Hablamos de trabajo, de cómo había cambiado la ciudad, de anécdotas sin importancia. Pero había algo en la manera en que me miraba, algo que me decía que él sabía por qué estaba ahí. Y lo peor de todo es que yo también lo sabía. Cuando terminé mi cerveza, él me miró sin decir nada, esperando. No me preguntó si quería irme, no me preguntó si estaba segura. No necesitaba hacerlo. Me levanté primero. Salimos juntos del bar y, sin decir una palabra, nos dirigimos a su coche. Él abrió la puerta del copiloto y yo entré. No debería haber sido tan fácil. Pero lo fue. No había vuelta atrás. El motor del coche rugió suavemente cuando él lo encendió, y por un instante me pregunté si de verdad iba a seguir adelante con esto. No había ninguna razón lógica para estar allí, no había una crisis matrimonial, no había una infelicidad insoportable, no había una historia de maltrato o abandono. No podía culpar a Javier porque no había hecho nada malo. Pero tampoco había nada que me detuviera. Lo miré de reojo mientras él conducía, sus manos firmes en el volante, la misma calma que siempre había tenido, como si todo esto fuera lo más normal del mundo. Pensé que te habías olvidado de mí, dijo después de unos minutos en silencio. No le respondí de inmediato porque no sabía qué decir. No me había olvidado de él, pero había intentado enterrarlo, hacer como si nunca hubiera existido. Él representaba una versión de mí que había querido dejar atrás, una versión más joven, más impulsiva, más egoísta. Pero ahora estaba aquí. No me olvidé, murmuré finalmente, sin mirarlo. Él sonrió levemente, pero no dijo nada más. El trayecto fue corto. Me conocía lo suficientemente bien como para saber que si hablábamos demasiado, me lo pensaría, que si me daba espacio para racionalizarlo, me echaría atrás. Así que no dijo nada más, no me preguntó si estaba segura, no me dio tiempo para cambiar de opinión. Aparcó en un edificio discreto, sin ningún rasgo que lo hiciera destacar. No pregunté si vivía ahí o si solo era un sitio donde llevaba a mujeres como yo, mujeres que no tenían ninguna excusa real para estar ahí pero que aún así lo estaban. Me abrió la puerta y bajé sin dudar. Entramos en el ascensor y él pulsó el botón del 3er piso. El aire estaba pesado, cargado de una tensión que ninguno de los dos mencionó. No me miró, pero su proximidad era suficiente para hacerme sentir que lo hacía. Cuando las puertas se abrieron, caminó delante de mí y sacó las llaves del bolsillo. Abrió la puerta sin esfuerzo y me dejó pasar primero. El apartamento estaba ordenado, casi impersonal. No tenía fotos, no tenía demasiados muebles, solo lo esencial. Cerró la puerta tras de sí y se quedó en silencio. Nos miramos durante unos segundos sin decir nada. Sabíamos exactamente qué significaba estar ahí. Aún puedes irte, dijo, con la misma calma de siempre. Pero no me fui. Cuando me desperté, la habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de la calle que se filtraba por la ventana. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba,
pero la sensación de su brazo sobre mi cintura me lo dejó claro. No me moví. No quería enfrentar la realidad de lo que había hecho. Mi teléfono estaba en la mesita de noche y, cuando lo desbloqueé, vi varios mensajes de Javier. Voy en camino a casa. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? El último mensaje era un simple llámame. El peso de la culpa cayó sobre mí como un ladrillo. No podía fingir que no sabía lo que había hecho. No podía justificarlo. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Me levanté con cuidado, tratando de no despertarlo. Me vestí en silencio y salí del apartamento sin hacer ruido. La calle estaba vacía, y el aire nocturno me golpeó con fuerza mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Caminé hasta mi coche y me quedé ahí unos minutos, con las manos temblando sobre el volante. Cuando llegué a casa, Javier ya estaba en la cama. Me metí bajo las sábanas sin hacer ruido, pero sentí cómo se movió ligeramente. ¿Dónde estabas? Murmuró con voz adormilada. Tragué saliva, sintiendo el peso de mi propia traición en el pecho. Salí con unas amigas, mentí. Él no dijo nada más. Se giró y siguió durmiendo, confiando en mí sin cuestionar nada. Cerré los ojos y supe que esa confianza no duraría mucho. Los días siguientes fueron una batalla constante entre la culpa y la necesidad de fingir normalidad. Javier no sospechaba nada. Seguía siendo el mismo hombre atento y cariñoso de siempre, besándome en la frente por las mañanas antes de irse al trabajo, enviándome mensajes preguntando si necesitaba algo durante el día, confiando en mí sin dudar. Y yo, mientras tanto, me despertaba cada mañana con el estómago revuelto, sintiendo que cada gesto suyo era una condena silenciosa, como si de alguna manera supiera lo que había hecho pero estuviera esperando a que yo lo dijera. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, como si aquella noche no hubiera significado nada, como si no hubiera roto algo que jamás podría reparar. Pero el problema con las mentiras es que nunca se quedan quietas. No importa cuánto intentes enterrarlas, siempre encuentran la forma de salir a la superficie. La primera señal de que algo iba mal llegó un martes por la noche. Javier estaba en el salón viendo la televisión mientras yo preparaba la cena. Todo parecía normal hasta que, al regresar a la cocina después de ir al baño, encontré su móvil sobre la encimera con la pantalla encendida. No suelo revisar sus cosas, pero lo que vi me dejó fría. Mi nombre en la parte superior de una conversación de WhatsApp con un mensaje debajo que no había enviado yo. Tenemos que hablar. El mensaje había llegado hacía solo unos minutos. Mi primer instinto fue revisar de inmediato, pero antes de que pudiera tocar el teléfono, Javier entró en la cocina y lo cogió. ¿Todo bien?, preguntó, mirándome con calma. Asentí con la cabeza, forzando una sonrisa mientras sentía cómo me ardían las manos. Sí. Solo estaba viendo si la comida ya estaba lista. Se quedó observándome por un segundo más de lo necesario antes de girarse y volver al salón. Yo me quedé inmóvil, con el corazón latiendo demasiado rápido. Alguien se estaba haciendo pasar por mí, alguien le había escrito haciéndose pasar por mí. Y entonces lo entendí. Corrí a mi teléfono y revisé mis mensajes. No había nada. Luego fui a mis conversaciones archivadas. Tampoco. Pero cuando abrí mi correo, el sudor frío me recorrió la espalda. Un mensaje sin asunto, sin remitente. Solo un archivo adjunto y una frase en el cuerpo del correo. ¿No vas a decirle nada? Abrí el archivo sin pensar, ya sintiendo el pánico apretar mi garganta. Lo que vi hizo que mis piernas temblaran. Fotos. De mí entrando en aquel apartamento. De mí saliendo horas después. Capturas de pantalla de mensajes que había enviado y recibido. Me quedé mirando la pantalla con los ojos abiertos, sin poder respirar. No era posible. Nadie lo sabía.
Nadie nos había visto. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de un número desconocido. Si no se lo dices tú, lo haré yo. Sentí como me mareaba y tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. No tenía escapatoria. Alguien lo sabía. Alguien lo había visto todo. Y estaba esperando. Esa noche apenas pude dormir. Javier notó que estaba inquieta, que me movía demasiado en la cama. ¿Te pasa algo?, preguntó en la oscuridad. Solo un poco de dolor de cabeza, mentí. No insistió. Al día siguiente, mientras Javier estaba en el trabajo, me encerré en el baño y volví a revisar el mensaje. Respondí con las manos temblorosas. ¿Quién eres? No hubo respuesta inmediata. Pasaron horas antes de que volviera a sonar mi teléfono. Eso no importa. Tienes hasta el viernes. Cerré los ojos con fuerza, tratando de pensar, de encontrar una solución. Pero no la había. Si no hablaba con Javier antes del viernes, alguien lo haría por mí. El jueves transcurrió en una niebla de ansiedad insoportable. Cada vez que Javier hablaba, me miraba o me tocaba, sentía que me iba a desmoronar. No sabía quién estaba detrás del mensaje ni cómo habían conseguido las pruebas, pero sabía que no era una broma. No respondieron después del último ultimátum, lo que solo aumentó mi paranoia. Miraba el móvil cada pocos minutos, esperando que la amenaza se materializara en cualquier momento. Me imaginaba a Javier revisando su correo, recibiendo el mismo mensaje que yo había recibido, viendo las fotos, leyendo los mensajes. Me imaginaba su expresión cambiando, la incredulidad transformándose en ira, en decepción, en asco. No podía dejar que eso pasara. Decidí hablar con él esa misma noche. No tenía opción. Si esperaba más, si intentaba ignorarlo, la verdad llegaría a él de una manera mucho peor. Pero cuanto más pensaba en ello, más imposible se volvía. ¿Cómo le dices a la persona que confió en ti todos estos años que lo traicionaste de la peor manera posible? ¿Cómo encuentras las palabras correctas para destruir a alguien que nunca te ha hecho daño? Javier llegó a casa a las 8, como siempre. Me besó en la mejilla, dejó su maletín en el sofá y se estiró en la silla del comedor mientras yo terminaba de preparar la cena. Hoy ha sido un día horrible, dijo, masajeándose la frente. Se cayó el sistema en la oficina y nos pasamos 5 horas sin poder trabajar. Asentí sin mirarlo. Sentía el estómago revuelto. Mi oportunidad estaba ahí. Podía decirlo en ese momento, antes de que él recibiera el mensaje, antes de que alguien más se lo dijera. Pero en lugar de eso, callé. ¿Laura? Su voz sonó más atenta, como si notara algo extraño en mi silencio. Sí, perdón, estaba distraída. Me obligué a sonreír. Un reflejo estúpido, inútil. No sirvió de nada. Javier dejó de comer, su expresión cambiando. ¿Qué pasa? Estás rara desde ayer. Mi garganta se cerró. Todo en mí quería retrasarlo, quería encontrar otra salida, pero no había ninguna. Tenemos que hablar, murmuré. Él dejó los cubiertos sobre el plato. ¿Sobre qué? Apreté las manos bajo la mesa, sintiendo como la culpa me aplastaba el pecho. No podía decirlo. No podía mirarlo a los ojos y confesarle lo que había hecho. Es sobre nosotros, dije, intentando encontrar la manera más suave de iniciar la conversación. Javier frunció el ceño. ¿Qué pasa con nosotros? Respiré hondo. Sentía que cada palabra era un ladrillo derrumbándose en mi garganta. Te he fallado. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Vi cómo su expresión se endurecía, cómo su mandíbula se tensaba, cómo su respiración cambiaba. No necesitó que dijera más. No, susurró,
como si estuviera tratando de convencerse de que había entendido mal. Me obligué a asentir. Lo siento, Javier. Lo vi tragar saliva, sus ojos buscaban los míos, intentando encontrar una explicación que hiciera que todo esto no fuera real. ¿Qué hiciste? La pregunta era sencilla, pero la respuesta era un cuchillo. Te engañé. Nunca había visto a Javier quedarse sin palabras. Era un hombre que siempre tenía una respuesta para todo, que podía resolver cualquier problema con calma. Pero en ese momento, solo me miró como si yo fuera un extraño. Como si no entendiera quién era la persona que tenía delante. ¿Con quién? Preguntó al final, su voz completamente distinta, sin emoción. No importa. Para mí sí importa. No respondí. Javier se puso de pie lentamente. Sus manos estaban apoyadas en la mesa, los nudillos blancos por la tensión. ¿Cuánto tiempo? Solo una vez, dije, y supe en el mismo momento que no me creía. Se pasó una mano por la cara, como si estuviera tratando de procesarlo. ¿Por qué? Era la única pregunta para la que no tenía respuesta. No había un motivo claro, no había una justificación. No lo sé, dije, con la voz quebrada. Javier rió sin humor, negando con la cabeza. Claro que lo sabes. Pero no quieres decirlo. No insistió en que le diera detalles. No preguntó nombres, ni fechas, ni lugares. No hizo ninguna escena, no gritó, no golpeó nada. Solo se quedó ahí, mirándome como si no me reconociera. Después de un largo silencio, dijo lo que más temía. Ya no confío en ti. Me quedé sin aire. Javier. Él levantó una mano, interrumpiéndome. No quiero escucharte ahora. No puedo. Se giró y salió de la cocina sin decir nada más. Me quedé sentada en la silla, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. Javier no volvió a hablarme esa noche. Se encerró en nuestro cuarto y yo me quedé en el salón, sin saber qué hacer con el peso de lo que acababa de pasar. Lo había arruinado todo. No había una solución, no había una forma de arreglarlo. Lo único que podía hacer era esperar a ver qué decisión tomaba él. Pero no esperaba que la tomara tan rápido. A la mañana siguiente, cuando entré a la habitación, Javier ya no estaba. Su lado de la cama estaba intacto, como si no hubiera dormido en toda la noche. Fui a la cocina y encontré una nota escrita con su letra clara y firme. No me busques. No quiero verte. No quiero hablar contigo. Lo descubrirás por tu cuenta. El corazón se me fue al suelo. Me quedé en la cocina, sosteniendo la nota con las manos temblorosas. No entendía lo que quería decir con esa última frase. ¿Qué iba a descubrir? ¿Qué significaba eso? Me asomé a la entrada y vi que su coche no estaba. Había desaparecido sin decirme a dónde iba ni cuánto tiempo pensaba estar fuera. El miedo me golpeó de golpe. Sabía que esto no iba a quedarse en una simple pelea o en un distanciamiento. No era el tipo de hombre que aceptaba una traición y se limitaba a marcharse en silencio. Si decía que lo descubriría por mi cuenta, significaba que ya estaba haciendo algo. Algo que yo no podía controlar. Corrí a buscar mi teléfono y lo desbloqueé con desesperación. Revisé mis mensajes, mis correos, incluso mis redes sociales, pero no había nada fuera de lo normal. Todo parecía igual. Pero Javier no era impulsivo. No actuaba sin pensar. Si me había dejado esa nota, significaba que lo que fuera que estuviera haciendo ya estaba en marcha. El primer golpe llegó al mediodía. Sonó mi teléfono y al contestar, la voz de mi jefa me recibió con un tono que nunca había usado conmigo. Laura, necesito verte en la oficina ahora mismo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Ha pasado algo?
Sí. Ven ya. Me vestí lo más rápido que pude y salí de casa con el estómago revuelto. Tardé 20 minutos en llegar a la oficina y cuando entré, todos me miraban. Algunos apartaron la vista en cuanto cruzamos miradas, otros murmuraban entre ellos, como si ya supieran lo que estaba pasando. Cuando entré en la oficina de mi jefa, ella tenía el ordenador abierto y la pantalla mostraba algo que me hizo querer vomitar. Era mi correo corporativo. Y en la bandeja de entrada, había un mensaje enviado desde mi propia cuenta a todos los empleados de la empresa. A todos mis compañeros, quiero confesar que he estado engañando a mi marido. No tengo ninguna excusa para lo que hice, solo cobardía y egoísmo. No espero comprensión ni perdón, solo que sepan la verdad. No soy la persona que ustedes creían que era. Me quedé sin aire. Yo, no envié eso, dije, con la voz rota. Mi jefa me miró con frialdad. Ya lo imaginaba. Pero alguien sí lo hizo. Mi teléfono vibró en mi mano. Lo miré con el corazón latiéndome en los oídos. Un mensaje de un número desconocido. Te dije que lo descubrirías por tu cuenta. Javier. Las manos me sudaban. Miré a mi jefa, que seguía esperando una explicación. Mi cuenta fue hackeada. Esto es una venganza personal. No me interesa lo que pase en tu matrimonio, Laura. Pero esto es una empresa. No podemos permitir este tipo de situaciones. La junta quiere hablar contigo mañana. Me quedé helada. ¿Me van a despedir? No lo sé. Pero yo en tu lugar empezaría a prepararme. Salí de la oficina en estado de shock. Todo el mundo me miraba, pero ya no me importaba. Solo tenía una cosa en mente: Javier había hecho esto. Había conseguido acceso a mi correo y había expuesto mi traición ante todos mis compañeros de trabajo. Y si había hecho esto, significaba que no pensaba detenerse ahí. El siguiente golpe llegó por la tarde. Mi madre me llamó con la voz alterada. ¿Qué demonios has hecho? ¿De qué hablas? Javier vino a verme. Me agarré del volante con tanta fuerza que sentí que mis nudillos se ponían blancos. ¿Qué te dijo? Todo. Absolutamente todo. Me mostró fotos, mensajes, hasta me enseñó el correo que enviaste en tu trabajo. Cerré los ojos con fuerza. Mamá, yo no envié eso. Eso ya no importa, Laura. Lo que importa es lo que hiciste. Mamá. No quiero verte. No puedo creer que seas mi hija. Me colgó. Me quedé en el coche, sin poder moverme. Sentía las manos entumecidas, el pecho apretado, la garganta cerrada. Javier no solo me estaba castigando. Estaba destruyendo cada parte de mi vida, pieza por pieza, de la manera más despiadada posible. El tercer golpe llegó esa noche. Llegué a casa y vi que las cerraduras habían sido cambiadas. Metí la llave en la ranura, pero no giraba. Lo intenté una y otra vez, con la desesperación subiéndome por la garganta, hasta que me di cuenta de la verdad. Javier me había sacado de la casa. Golpeé la puerta con fuerza. Javier. Abre la puerta. No hubo respuesta. Saqué mi teléfono y marqué su número. Sí. Respondió con frialdad. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Javier, no puedes sacarme de mi casa. No es tu casa. Está a mi nombre. Tú solo vivías aquí porque yo te lo permitía. Y ya no lo permito. Me quedé en silencio, sintiendo como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Por favor. No me llames nunca más. La línea se cortó. Me quedé en la puerta de la casa que hasta esa mañana era mía, pero que ahora ya no lo era. No tenía dónde ir.
No tenía trabajo. Mi familia me había dado la espalda. Javier no se había limitado a dejarme. Había destruido mi vida por completo. Me quedé parada frente a la puerta, con el teléfono aún en la mano, sin saber qué hacer. Todo lo que había sido mi vida hasta hace unos días se había desmoronado en cuestión de horas. Intenté llamar a Javier de nuevo, pero la llamada se iba directo al buzón. Toqué el timbre varias veces, golpeé la puerta con la palma abierta hasta que los nudillos me dolieron, pero no hubo respuesta. Sabía que estaba ahí. Sabía que me escuchaba y que simplemente me estaba ignorando. No tenía otro lugar al que ir. No podía llamar a mi madre porque ya me había dejado claro que no quería verme. No tenía amigos que pudieran acogerme sin hacer preguntas. Había sido tan idiota que me había aislado de todo sin darme cuenta, y ahora que necesitaba a alguien, no quedaba nadie. Saqué mi teléfono y busqué el número del único que aún podría contestarme. Dudé unos segundos antes de marcar. ¿Laura? Su voz sonó sorprendida y, en el fondo, un poco nerviosa. Necesito verte. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. No creo que sea buena idea. No te estoy preguntando si es buena idea o no. Solo dime dónde estás. Otro silencio. En mi departamento. Voy para allá. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El trayecto hasta su casa fue un infierno. Sentía la piel ardiéndome, el corazón latiéndome en el pecho como si fuera a salirse en cualquier momento. Cuando llegué, él ya estaba en la puerta, con los brazos cruzados, mirándome con una mezcla de preocupación y resignación. ¿Qué pasó? No respondí. Entré sin esperar a que me invitara y me dejé caer en el sofá. Me llevé las manos al rostro, intentando ordenar mis pensamientos. Javier lo sabe todo, dije al fin. Lo imaginaba. Lo miré con furia. ¿Lo imaginabas? ¿Eso es todo lo que tienes para decir? ¿Qué quieres que haga, Laura? No lo sé, susurré, sintiéndome de repente agotada. No sé qué hacer. Él se quedó en silencio. Caminó hasta la cocina y volvió con un vaso de agua, que dejé sobre la mesa sin tocarlo. Te dije que esto iba a pasar tarde o temprano. No necesito que me lo recuerdes. Se pasó una mano por el cabello y suspiró. ¿Dónde está ahora? En la casa. Cambió las cerraduras. Mierda. Me quitó todo. Mi familia no me habla, en el trabajo quieren despedirme, y ahora ni siquiera tengo un lugar donde quedarme. Él se sentó frente a mí, mirándome con seriedad. ¿Y qué esperabas? Lo miré sin entender. ¿Perdón? ¿Qué esperabas que pasara? ¿Que te perdonara? ¿Que hiciera como si nada? No respondí. Javier nunca fue estúpido. Sabía lo que significabas para él, y sabía que si lo traicionabas, no se iba a quedar de brazos cruzados. Lo subestimaste. No lo subestimé. Sí lo hiciste. Me levanté de golpe, sintiendo un nudo de rabia en la garganta. No vine aquí para que me des lecciones. ¿Entonces para qué viniste? No supe qué responder. Él se acercó, apoyando los codos en las rodillas. No puedo hacer nada por ti, Laura. Me mordí el labio para no gritarle. ¿No vas a ayudarme? No puedo. ¿No puedes o no quieres? Me miró sin responder, y en ese momento lo entendí. No quieres. Se frotó el rostro con ambas manos antes de hablar. No quiero meterme más en esto. Ya bastante jodido está todo. ¿Así de fácil? Nada de esto es fácil. Lo observé por unos segundos, esperando que dijera algo más, que me diera alguna respuesta que me hiciera sentir menos sola, menos desesperada. Pero no lo hizo.
Agarré mi bolso y salí sin decir una palabra más. Estuve vagando por la ciudad durante horas, sin un destino claro. Me senté en un parque, viendo cómo la gente pasaba a mi alrededor, completamente ajena a lo que estaba pasando en mi vida. En algún momento saqué el teléfono y marqué el número de Javier, sabiendo que no me respondería. Pero lo hizo. ¿Qué quieres? Me quedé en silencio por un momento, sorprendida de que hubiera contestado. Necesito hablar contigo. Ya no hay nada que hablar. Por favor. Hubo un largo silencio. Estoy en casa. Tienes 10 minutos. Corrí hasta la casa, como si esos 10 minutos fueran lo único que me quedara. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré sin dudar. Javier estaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados. Habla. Me quedé frente a él, buscando las palabras. No sé qué decir. Entonces vete. No. No. No hasta que me escuches. Cerró los ojos por un segundo antes de soltar un suspiro. ¿Escucharte decir qué? ¿Qué te arrepientes? ¿Qué fue un error? ¿Qué no querías lastimarme? Sí. Se rió sin humor. Eso no cambia nada. Lo sé. No quiero verte nunca más, Laura. No quiero escucharte, no quiero saber de ti. Javier. Cállate. Me quedé callada. Perdiste todo lo que tenías. No porque yo te lo quitara, sino porque lo tiraste tú misma. No podía responderle. Te vas de esta casa hoy mismo. No tengo a dónde ir. No me importa. Me miró fijamente, con una frialdad que nunca le había visto antes. Ya no existes para mí. Me tomó unos segundos procesar lo que acababa de decir. Javier, por favor. Adiós, Laura. Y con eso, se giró y subió las escaleras, dejándome ahí, sola, en lo que hasta hace unos días había sido mi hogar. Sabía que no iba a bajar de nuevo. Sabía que era la última vez que iba a verlo. No me quedaba nada, me quedé ahí, parada en medio de la sala, mirando las escaleras por donde Javier acababa de desaparecer. No me gritó, no me insultó, no rompió nada. Solo me eliminó de su vida con la misma calma con la que tomaría una decisión de negocios. No había rabia en sus palabras, no había lágrimas. Solo un muro de indiferencia que me hacía sentir aún peor que si me hubiera escupido en la cara. Respiré hondo y miré alrededor. Todo en esa casa me resultaba familiar, pero al mismo tiempo, ajeno. Las fotos en la pared, los muebles, el aroma del suavizante en la ropa que aún estaba doblada sobre el sofá. Era el mismo hogar que habíamos construido juntos, pero yo ya no pertenecía ahí. Fui a la habitación y abrí el armario. Mi ropa seguía ahí, pero algo me decía que si no la sacaba esa misma noche, al día siguiente estaría en bolsas de basura en la calle. Saqué una maleta y empecé a meter lo que pude. No tenía idea de a dónde iba a ir, pero no podía quedarme. Cuando bajé con la maleta, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. No me reconocía. El maquillaje corrido, la expresión vacía, el cabello enredado. Parecía otra persona, una que había perdido absolutamente todo en cuestión de días. Caminé hasta la puerta y la abrí. La brisa fría de la noche me golpeó la cara. Me quedé en el umbral un momento, esperando que Javier bajara, que me llamara, que dijera cualquier cosa. Pero la casa seguía en silencio. Salí y cerré la puerta detrás de mí. El sonido de la cerradura fue lo más definitivo que había escuchado en toda mi vida. Me senté en el coche y me quedé ahí, con las manos en el volante, sin saber qué hacer. No podía ir con mi madre, no tenía amigas en las que pudiera confiar. Pensé en ir a un hotel,
pero no tenía suficiente dinero para quedarme más de unos días. Entonces sonó mi teléfono. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. Sí. Eres un desastre. El corazón se me detuvo por un segundo. Reconocí la voz de inmediato. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa. ¿Dónde estás? Me quedé en silencio. Laura, dime dónde estás. Me mordí el labio. En el coche. ¿Vas a dormir ahí? No respondí. Dime dónde estás. Miré por la ventana. No quería estar sola. Le di la ubicación. 15 minutos después, vi las luces de un coche acercarse y estacionarse a unos metros. Salió y caminó hacia mí con las manos en los bolsillos. Sube. Lo miré con desconfianza. ¿Por qué? Porque no tienes a dónde ir. No necesito tu ayuda. Sí, la necesitas. Nos quedamos mirándonos en la oscuridad. Esto es culpa tuya también, dije al final. Yo no te obligué a hacer nada. Pero sabías lo que iba a pasar. Sonrió con desgana. Claro que lo sabía. Suspiré y abrí la puerta del coche. Subí. El motor rugió suavemente cuando arrancó. No pregunté a dónde íbamos. No me importaba. Ya no tenía nada que perder.